Bienvenidos fluidomanos. El día de hoy vamos a continuar con la parte teórica del curso de mecánica de fluidos y como ustedes ya saben nos encontramos en el capítulo de estática de fluidos en el cual hemos estado dando conceptos claves para comprender la presión. En este video lo que quiero es hablarles sobre un instrumento que nos va a permitir medir la presión y que se llama manómetro. Para entender este instrumento de forma matemática y de física, permítanme iniciar con un experimento clave que seguramente pues ustedes ya lo habrán visto en algún otro lugar. Vamos a hacer que este cilindro que ustedes están viendo va a estar totalmente lleno de un fluido, puede ser agua, y que vamos a tener una constante alimentación de ese fluido. Ya les voy a explicar para qué va a ser esa constante alimentación. También vamos a tener un eje X para referenciar nuestra posición, donde ustedes van a visualizar tres puntos claves, donde tenemos X1, X2 y X3. También vamos a tener una referencia en el eje Z, vamos a tener los mismos tres puntos claves, Z1, Z2 y Z3. Y la idea de este experimento es abrir tres orificios, abrir tres huequitos acá en este tanque, de tal manera que podamos visualizar cómo el fluido va a salir a través de esos tres orificios. Vamos a tener orificio 1 muy cerca a la superficie, orificio 2 y orificio 3 que ya se encuentra cerca al fondo del tanque. Cuando visualizamos vamos a dar cuenta que el fluido sale de esta forma de parábola y vamos a notar que las distancias que va a recorrer el fluido va a ser totalmente diferentes y que una va a ser mayor que las otras. Por ejemplo, si nos miramos acá en el orificio 1, tenemos que va a recorrer una distancia x1, para el orificio 2 vamos a tener que recorrer una distancia de x2 y en el orificio 3 tenemos una distancia de x3. Así que nosotros podríamos concluir rápidamente que la distancia que se está dando para el orificio 3 es mayor respecto a la 2 y a la 1. La pregunta clave que tenemos que hacernos acá es ¿por qué? ¿Por qué se está dando esa diferencia de distancias? ¿Por qué es mayor? Para comprender esto, vamos a retomar las ecuaciones de presiones que ya hemos venido trabajando y que hemos demostrado en algunos videos pasados. Y ustedes ya saben que la presión se puede definir como la fuerza que se está aplicando dividido por una superficie o una área. Así que si nosotros quisiéramos calcular la presión en el punto 1, 2 o 3, simplemente lo que tenemos que hacer es determinar cuál es la fuerza y cuál es el área. Y como ustedes ya saben, pues la presión, esa fuerza que se está aplicando tiene que ser totalmente normal respecto a la superficie donde se está aplicando. Eso significa que la fuerza, por ejemplo, en el orificio 1 va a estar en esta orientación y esa área tiene que ser totalmente perpendicular. Otra forma, como ya lo he venido trabajando, es que la presión también la podemos definir como la densidad por la gravedad por una altura. Y recordemos que estas dos ecuaciones o estas dos definiciones no son diferentes. De hecho, cuando estuvimos deduciendo esta expresión, partimos pues de esta misma. Y concluimos, cuando pudimos obtener esta expresión, que la fuerza proviene de la transferencia del peso de la columna de agua que se está sometiendo. Es decir, que aquí tenemos una columna de agua en el orificio 1, también tenemos otra columna de agua para el orificio 2, y lo mismo para el orificio 3. Eso significa que, ya lo habíamos dicho en otros videos, que para la única variable que iba a afectar nuestra presión iba a ser las alturas. Pero si nosotros miramos acá rápidamente en esta parte, nosotros podríamos decir fácilmente que la fuerza que se está aplicando o la presión que se está dando en el punto 1 debe ser menor respecto al punto 3. Porque necesitaría mayor fuerza para generar esta distancia o este desplazamiento que nosotros estamos visualizando. Y si volvemos a nuestras ecuaciones, podemos notar que Z1, si lo vemos con este eje de referencia, Z1, va a ser mayor a Z3. Eso significa que nosotros no estamos siendo consistentes con el eje de referencia que planteamos inicialmente. Y por lo tanto debemos replantear nuestro eje de referencia, que debe ser este que ustedes están viendo actualmente. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué inicié con este? Bueno, he visto en muchos videos, he visto en ejercicios, he visto cómo estudiantes o profesionales cometen errores al plantear mal este sistema de referencia horizontal.
Y la mejor manera para plantear este tipo o solucionar este tipo de problemas es plantearlos donde se encuentra la superficie del fluido, es decir, donde está el contacto con la atmósfera. De esta manera ya vendría siendo consistente lo que estamos viendo acá, que Z1 va a ser menor y por lo tanto tenemos una distancia menor, donde Z2 va a ser mayor respecto a Z1 y ya tenemos una distancia mayor. Y finalmente tenemos que Z3, pues es casi toda la profundidad del cilindro y por lo tanto tiene que tener mayor presión para generar un mayor desplazamiento que ustedes ven acá. Ahora, todo esto pues tiene mucho sentido si lo vemos desde los términos de fuerza, presión y altura, ¿no? Pero ahora la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo podemos medir esta fuerza o esta presión? Porque nosotros no podemos someter sistemas hidráulicos o tanques o cualquier otro contenedor de fluidos, tuberías, a abrirles agujeros para medir esta distancia y sobre todo darle una alimentación totalmente constante para evitar para que la columna de agua no se desplace o cambie respecto al tiempo. Bueno, pues aquí es donde entran los manómetros. Los manómetros son pequeños tubos que normalmente son formados de plásticos. Algunos tienen una media U, como lo he puesto acá. Y lo que va a hacer ese manómetro es medirnos una columna de agua hasta donde puede llegar esa presión o ese fluido. Por ejemplo, si nosotros ponemos acá nuevamente nuestro tanque, instalamos un manómetro en cada uno de los puntos, ya que el manómetro nos va a medir es una presión local, no nos va a medir todas las presiones que se encuentran distribuidas del elemento o del tanque que tenemos acá. Por lo tanto, instalamos un manómetro en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3. Y dentro de ese manómetro tiene que existir otro fluido. Si nosotros ponemos dentro de ese manómetro el mismo fluido que contiene el tanque, lo que vamos a encontrar es que ese fluido va a llegar al mismo nivel donde se encuentra la superficie que contiene el tanque. Es decir, esta misma referencia lo van a ver acá. Y aquí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, ¿por qué se está dando eso? ¿Por qué tenemos esa misma referencia? Para poder responder esa pregunta, pues vamos a tomar alguno de esos orificios. Imaginemos que vamos a tomar el orificio 3 y nosotros ya sabemos que hay una presión de este lado izquierdo que se está formando, que corresponde a la columna de agua que tenemos dentro del tanque. Eso significa que vamos a tener una fuerza que proviene en este sentido, que se está aplicando en esta área, a esta área que ustedes ven acá. Y también vamos a tener otra fuerza que va a provenir del manómetro porque también tenemos esa misma columna de agua que tiene el manómetro, es decir, que esta misma distancia Z3. Si nosotros la vamos a referenciar, recordemos que tiene que ser respecto a la superficie del fluido, y aquí ya tenemos nuestra referencia, pues vamos a encontrar que ambas van a estar a la misma altura. Vamos a tener una Z3 que proviene del tanque y otro Z3 que proviene de la distancia del manómetro que me está midiendo. Si nosotros realizamos un balance de fuerzas, pues vamos a encontrar que la fuerza que proviene del tanque del lado izquierdo tiene que ser igual a la fuerza que proviene del manómetro del lado derecho. Y esto tiene mucho sentido porque si la fuerza de acá fuera mayor, pues esta agua tendría que rebolsarse, o si esta fuerza de acá fuera mayor, pues el piezómetro tendría que rebosarse. Bueno, dije piezómetro, también a veces se conoce, el manómetro tiene el mismo principio de un pieciómetro. Si continuamos con nuestro balance de fuerzas, ahorita si nosotros reemplazamos por la fuerza, como ya sabemos que tenemos definición que es presión igual a fuerza sobre área, pues vamos a tener esta simplificación acá, donde las áreas pues van a ser exactamente iguales porque estamos hablando del mismo orificio, en este caso que hemos seleccionado el punto 3, se van a cancelar y finalmente pues lo que voy a hacer es reemplazarla por nuestra ecuación de densidad-gravedad por altura, donde vamos a encontrar que tenemos la densidad del agua multiplicado por la gravedad multiplicado por la altura Z3. Y des en cuenta que desde un principio todo se está cancelando, la densidad es la misma, se va a cancelar, la gravedad va a ser exactamente la misma y Z3 pues ya hemos probado que se encuentra a la misma altura. De hecho, este equilibrio de fuerzas que les estoy mostrando es uno de los principios que se utiliza para resolver este tipo de ejercicios. Pero ahorita la pregunta que tenemos que realizarnos para comprender mejor el manómetro es ¿qué sucede si cambiamos el fluido del manómetro? Es decir, ¿qué pasa si ya no tiene agua
sino que tiene otro tipo de fluido. Por ejemplo, uno de los que más se utiliza es el mercurio. Entonces, como ustedes ya saben, pues ya tenemos nuestra balance de fuerzas, que lo hemos hecho de esta manera, y también podemos llamarlo de una forma balance de presiones, y ya sabemos que en ambos lados todo se va a cancelar. Si nosotros cogemos el punto 3 o el orificio 3 y reemplazamos el fluido que contiene dentro de este manómetro por uno de mercurio, el efecto que nosotros vamos a visualizar va a ser que la columna de mercurio va a disminuir. Si ustedes comparamos, acá tenemos el misma referencia de acá. Recordemos que pues debe ser, se me olvidó decirle, recordemos que debe ser aquí en la superficie, pero solamente estoy tomando esta línea de referencia en la parte de abajo para indicarles cómo cambia esta altura, no más. Debe ser esta de que se encuentra acá. De hecho, esa referencia, si lo quisiéramos hacer perfectamente, debería ser una en esta parte superior y otra donde se encuentra en esta parte de acá para ver esa disminución. Pero, pues para evitar tantos dibujos o diagramas, pues quise plantearlas acá, para que ustedes vieran que la distancia que está dando acá para el agua, que es H2O, ahora va a ser mayor respecto a la de mercurio, que va a ser HCG. Y bueno, aquí tenemos que preguntarnos es por qué hay esa disminución de la altura si cambiamos el fluido que se encuentra dentro del manómetro. Repito, si cambiamos el fluido que se encuentra acá, que era agua, lo pasamos a mercurio, vamos a encontrar este efecto donde se va a ver una disminución en la columna del manómetro del fluido. Y entonces, pues vamos a mirar qué es lo que está sucediendo. Bueno, como ustedes ya saben, nosotros ya habíamos hecho un balance, ¿no? Y notamos que desde la parte izquierda, si queríamos calcular la fuerza que se estaba dando o la presión que se estaba dando en ese punto 3, pues la forma debería ser densidad gravedad por altura y provenía de una sumatoria de fuerzas. Pero del otro lado también tiene que existir una fuerza que proviene por esa columna de mercurio. Y si hacen todo el procedimiento matemático correctamente, tal como lo vimos hace un rato, pues vamos a encontrar que la expresión a encontrar va a ser densidad del mercurio multiplicado por la gravedad por la altura que se está generando el mercurio. Como ustedes ya saben, pues la densidad del agua es mucho menor respecto a la densidad del mercurio y esto va a generar efectos en la columna de agua del mercurio para mantener los balances. Si yo despejo de esta ecuación, dense cuenta que si yo despejo acá, pasamos esa densidad a dividir y cancelamos las gravedades, vamos a tener acá que a mayor densidad del mercurio, menor va a ser la distancia de desplazamiento que se ve en la columna del mercurio, es decir, de ZHCG. Y eso significa que, pues, como ustedes ya saben, es inversamente proporcional. Y de ahí es donde estamos viendo ese cambio de alturas para que se genere ese equilibrio de fuerzas. Y recuerden, estamos en estática de fluidos, significa que tiene que existir un equilibrio de fuerzas. Ahora, si nosotros deseamos ponerle un poco de números a esto, pues vamos a encontrar un porcentaje de cambio. Por ejemplo, si tenemos ponemos la densidad sea igual a 1000 kilogramos por metro cúbico, y tenemos que la densidad del mercurio va a ser a 13.534 kilogramos metros cúbicos, pues ya simplemente es hacer matemática de esto y vamos a tener un cambio que va a ser de 0.0739 multiplicado por la distancia de la columna de agua. Recordemos que esa distancia de columna de agua era esta que se encontraba acá, va a ser igual a esta que está acá. Eso significa que ese cambio que se está dando realmente corresponde casi a un 7.4%, de una disminución de 7.4%. Si nosotros quisiéramos darle otros números, por ejemplo, a la columna de agua, ya para facilitar mejor esa visualización, exageremos, porque estos 10 metros es supremamente exagerado. Vamos a poner que vamos a tener si este tanque midiera 10 metros totalmente, desde el orificio 3 hasta la superficie, fueran 10 metros, lo multiplicamos por este valor que hemos hallado, vamos a encontrar que la altura del mercurio que se va a dar va a ser de 0.739, es decir, casi 74 centímetros va a disminuir esa altura. Y por lo tanto, pues
tratar de medir para los ingenieros, científicos o los personal que esté trabajando con estática de fluidos en tanques y quieran medir presiones, pues tratar de medir los 10 metros de columna de agua que se encuentra en el interior de un tanque, pues va a ser una tarea muy difícil. Pero si instalamos un piezómetro y manipulamos la densidad que se encuentra dentro de ese manómetro, pues podemos hacer esa equivalencia y podemos mirar incluso cuánta altura le corresponde a ese fluido. Es decir, ya conociendo la medición de esa altura de mercurio, podemos determinar pues la altura que tiene toda la columna de agua o del fluido que se encuentra dentro del tanque. De esta manera. Bueno, fluidómanos, espero que les haya quedado totalmente claro todo cómo funciona el manómetro. Son la forma más básica de entenderlo, además de que es una manera para poder resolver cualquier ejercicio que se tiene cuando hablamos de manómetros. Más adelante les estaré hablando de qué pasa si un manómetro, por ejemplo, tiene varios fluidos, o qué pasa si ya no tenemos un solo tanque, sino que ya tenemos otro sistema que genere presiones como los gases. Y todo esto pues lo vamos a ver también desde la parte práctica y algunas veces desde la parte teórica. Bueno, no olviden suscribirse, espero que le den like, que compartan, comenten, siempre trato de responder todo. Y ya saben que pues compartir es la mejor forma que pueden apoyar este proyecto. Nos podemos ver en una próxima.